Capítulo 12 del libro de Gilles Deleuze y Félix Guattari, 1000 mesetas, titulado 7000 a.C., aparato de captura. Bien, ¿por qué este título? ¿Por qué otra vez a la apelación a una fecha, 7000 a.C.? Vamos a intentar dar alguna explicación, porque algunos os quedaréis con el interrogante, ¿no? Bueno, es una buena pregunta, ciertamente. 7000 a.C. no es un dato cronológico exacto, es más bien una fecha simbólica, es más bien una fecha conceptual que Gilles Deleuze y Félix Guattari usan para situar la aparición histórica del aparato de captura estatal como fenómeno histórico-cultural. Podríamos resumirlo un poco en estas palabras. Si nos vamos al origen del Estado, en la historia de la humanidad, hacia el Neolítico, entre el 9000 y el 3000 a.C., comienzan a formarse sociedades sedentarias agrícolas con excedentes productivos gracias a la agricultura. Estos excedentes hacen posible la aparición de élites dirigentes, sacerdotes, guerreros y más adelante también estructuras estatales que codifican, organizan y capturan este excedente a través de impuestos, de tributos y de burocracias. 7000 a.C., por lo tanto, simboliza este momento temprano en que los estados empiezan a emerger, que empiezan a estructurar sociedades más complejas. Deleuze y Guattari no utilizan, por lo tanto, la fecha en un sentido historiográfico estricto. Es una especie de marca conceptual para hablar del surgimiento del aparato de captura, no de un estado concreto que sepamos que surgiera exactamente en el año 7000 a.C. Siguiendo su estilo rizomático, las fechas de los capítulos funcionan como placas tectónicas, podríamos decir de sentido, más que como cronologías rígidas. Bien, veamos el contraste con otras fechas del libro. En 1000 plateaux, en 1000 mesetas, otras fechas como 1227, lo vemos en Tratado de Nomadología, o 1440, sobre la línea abstracta de la perspectiva, tampoco son fechas estrictamente históricas, sino que funcionan para marcar puntos de mutación, umbrales o transiciones culturales y tecnológicas. 1227, por ejemplo, es la fecha de la muerte de Gengis Khan, símbolo del auge de las máquinas de guerra nómadas. 1440 es la fecha de la invención de la imprenta, perspectiva lineal del arte, en arte, auge del capitalismo mercantil. Y 7000 a.C. simboliza, como decimos, la gran transición del nomadismo cazador-recolector a las primeras sociedades estatales y sedentarias. En resumen, todo esto sirva como preámbulo antes de empezar ya a resumir el capítulo 12. Podríamos decir que no es que en 7000 a.C. surgiera, como decimos, el Estado universalmente, sino que Deleuze y Guattari usan esa fecha para nombrar la emergencia de los mecanismos sociales que transforman los flujos nómadas libres en recursos capturados y organizados desde un centro. Vamos propiamente ya a lo que es el resumen del libro. Esperemos que nos sirva con 2 vídeos para resumir este capítulo, quiero decir, no el libro, sino el capítulo 12, 7000 aparato de captura. Bien, en este capítulo Deleuze y Guattari profundizan en cómo los estados surgen, como digo, históricamente para capturar, para organizar y para codificar lo que antes circulaba libremente. La máquina de guerra, la producción nómada, el comercio, la creación artística tienden a escapar al control estatal. El aparato de captura nace para fijarlas, para recodificarlas y para convertirlas en recurso, en impuesto o en fuerza de trabajo. Bien, antes del Estado existían efectivamente sociedades nómadas, seminómadas, sociedades cazadoras, sociedades horticultoras. Sus formas de producción y relación eran móviles, flexibles y descentralizadas. Los excedentes no estaban destinados a ser acumulados, sino consumidos o redistribuidos. Bien, la aparición del aparato de captura del Estado no surge de la producción misma, sino como algo que la sobrecodifica. Su función principal, por lo tanto, es capturar, para Deleuze y Guattari, los excedentes, organizar las poblaciones, imponer tributos y controlar la violencia. Captura y codificación. El Estado convierte a los flujos libres, es decir, personas, bienes, saberes, en elementos medibles y tributables. Ejemplos: el catastro, los censos, las monedas, las escrituras. Bien, flujos descodificados y sobrecodificación. El nomadismo tiende a decodificar,
es decir, tiende a hacer circular, a mezclar. En cambio, el Estado recodifica, el Estado reordena, el Estado clasifica, el Estado da sentido desde el centro. Aquí el excedente es la clave. Allí donde hay excedente, el Estado surge para capturarlo, para capturar ese excedente. Pero no lo produce directamente, se apropia del excedente creado por otras fuerzas sociales. ¿Qué formas de captura existen? Las formas de captura existentes son, por ejemplo, los impuestos directos e indirectos, el monopolio de la violencia, el control del comercio y las rutas o el establecimiento de las fronteras. Captura de trabajo, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo asalariado son distintas formas históricas de capturar la fuerza de trabajo. Captura del territorio. El Estado traza límites, divide, asigna, convierte el espacio liso, como ya hemos dicho en el vídeo anterior e incluso en el anterior también, en espacio estriado. El surgimiento del derecho en este contexto. El derecho estatal organiza las relaciones personales, las relaciones comerciales y las relaciones incluso penales desde el punto de vista penal. Uniformiza y centraliza normas que antes eran locales o consuetudinarias, es decir, que se desarrollaban conforme de acuerdo a la costumbre. Antes, por lo tanto, si hablamos de la captura de la violencia, y ya podemos intuir un poco por dónde van los tiros, la violencia estaba dispersa, la violencia estaba ligada a clanes, la violencia estaba ligada a máquinas de guerra nómadas. Sin embargo, surge el Estado y el Estado monopoliza el uso de la violencia, crea un ejército regular y crea también un aparato policial. El comercio. El comercio, nos dirán Just Deleuze y Félix Guattari, precede al Estado, pero el Estado intenta capturarlo a través de impuestos, a través de aduanas, a través de concesiones administrativas. ¿Qué papel juegan aquí el dinero y la moneda? El Estado no inventa el intercambio, pero institucionaliza la moneda como forma de medir y de recaudar. Sacerdotes y escribas forman parte del aparato ideológico, legitiman el poder estatal, registran, contabilizan. El aparato de captura, nos dirán al mismo tiempo Just Deleuze y Félix Guattari, no es creativo, no produce por sí mismo, sino que organiza, distribuye y recauda. La ciencia estatal, y esto nos resonará también de anteriores vídeos, del anterior concretamente, la ciencia estatal es axiomática, generaliza, axiomatiza, universaliza. El ejemplo sería la geometría que sirve para medir tierras, la astronomía que sirve para confeccionar calendarios fiscales. Y aquí también Deleuze-Guattari van a hablar de una ciencia nómada y de una ciencia estatal. La ciencia nómada va a ser la ciencia local, la ciencia experimental, una ciencia adaptable, una ciencia guiada por las prácticas. La ciencia estatal, por contra, va a ser una ciencia universal, va a ser una ciencia centralizada, orientada a controlar el espacio y el tiempo. El arte nómada, si hablamos de nomadismo y artes, crea ornamentos, crea ritmos, crea líneas fluidas, y el arte estatal, en cambio, monumentaliza, fija formas, exalta el poder. Tenemos el ejemplo del templo. El templo es simultáneamente un centro religioso, es un centro económico y un centro administrativo. Organiza tributos y ritualiza la captura. Y si hablamos de desterritorialización y de reterritorialización, como ya hemos dicho, el nomadismo desterritorializa, es decir, rompe límites. El Estado reterritorializa, es decir, vuelve a trazar fronteras y jerarquías. Esperemos que sea suficiente por ahora. No me quiero pasar en ningún vídeo, si es posible, de los 10 minutos para que podamos ir asimilando estos conceptos como si se tratara de pastillas, de cápsulas de conocimiento que también nos permitan reflexionar. Volvemos en el siguiente vídeo con la segunda parte de este capítulo 12, 7000 a.C., aparatos de captura, 1000 mesetas, 1000 plató.